Bienvenidos, sobrinas y sobrinos de este maravilloso país que está en líos con México. Les saluda su tía Farrera aquí con mi sobrino Piolín, Doménica Vivanco, para estar en este programa de la tía y conversar con ustedes de las fake news, de las noticias que se han generado. Se entera, tía, que resulta que entraron a cogerle a Jorge Glass de la Embajada de México. Ahora tenemos un pitote con los mexicanos y que ya llegó a esto a la Corte Internacional de Justicia. Eso lo vamos a analizar hoy con gente entendida del tema, gente que sabe, no como las personas de ahí que le están mandando los mensajes a ustedes por WhatsApp, no, gente que sabe. El ex canciller Patricio Zuquilanda, también vamos a estar con Esteban Santos, internacionalista, y Yair Guadarrama, que es periodista mexicano. Aquí con mi amigo, con mi sobrino Piolín, el día de hoy vamos a hablar del tema de México y Ecuador. Voy a darle la bienvenida el día de hoy a una sobrina nueva del elenco del programa de la tía, porque el sobrino rebelde es como es rebelde, se fue. No está en el programa. Entonces él no sé dónde está. Ya supongo que ya se reportará con su tía favorita, pero como es rebelde, se fue. Entonces me conseguí una sobrina para que pueda contarles las fake news. Y estamos hablando de Melanie Oñate, que es mi sobrine. Le Sobrine. Soy la Le Sobrine y hoy estoy en el programa para la tía junto a mi tía Farrera, la que nos vamos a ir de farra cada fin de semana, pero también somos bien aplicadas porque hoy les vamos a contar sobre las fake news que han salido en todo este conflicto de Ecuador y México. Así que tías que nos ven no estarán mandando más esas cadenas. Tía, por Dios, de ese audio que dice que ya no hay que querer el tequila, no haga caso. Que ya no va a haber tacos, esas cosas. Tantas cosas que se mandan las tías en las cadenas y nada de eso es verdad. Así que hoy hemos venido a este programa para poder desmentir todas estas cosas que han salido después de que lo sacaron a Jorge Glass de la Embajada de México. AMLO y todos los diplomáticos se han estado peleando. El concierto internacional en nuestra contra en realidad, pero la estamos sacando barata. La hora nos fue bastante bien. Ahora viene la Corte Internacional de Justicia, así que vamos a ver. Ya, qué maravilla, mis sobrinos que son aquí. Muchas gracias, sobrino. Aquí está el tequila. ¿Por qué? Porque nosotros amamos México. No estén ahí con esas cosas de que no queremos a México. Nosotros queremos estar en paz con México. A ver, ahora sí, vamos a ver las fake news. Buena cosa el tequila, ¿eh? Bien, para el programa de las tías. Usted que es tía, él le gusta el tequila. Vamos a pasar a las fake news. ¿Qué tenemos, Melanie? Bueno, pues en este conflicto han salido muchísimas. Hoy les voy a explicar y desmitificar dos. La primera es la de que Ecuador declaró la guerra a México. Esto, de verdad, tía, no compartan estas cosas porque no es verdad. No ha salido nada de declaraciones de que Ecuador ha declarado la guerra a México ni viceversa. Entonces, pilas, que aquí lo único que existe y aún está latente es el conflicto que tenemos diplomático por sacar a Jorge Glass de la Embajada de México en Quito. Así que pilas, no estarán compartiendo eso, no estamos en guerra y tampoco lo vamos a estar, así lo dijeron las declaraciones. Bueno, y la segunda noticia que ahí nos van a poner, esa es la que no hay guerra entre Ecuador y México. Vamos a ir con la otra imagen. Ese es el otro meme. Nos están spoileando el programa. A ver, esos tíos que están en la ratonera. Estos sobrinos de la ratonera. ¡Alonsos! No son mis sobrinos, no, ¡sobrinos! La primera imagen, por favor, sobrinos. Pónganme bien. Pero vean ese meme de la semana, buenísimo, ¿no? De que el primer problema internacional de Daniel Noboa, ahí te invito a mi primer conflicto internacional, no faltes, lleva tequila. Vamos a ver la siguiente noticia fake. Bueno, vamos a ver, ya no tenemos imagen de la segunda noticia fake, pero fue que salió un comunicado de la Dirección de Aviación Civil del Ecuador en la que supuestamente se prohibía la llegada y la salida de vuelos mexicanos. Esto
salió el comunicado, fue real. Sin embargo, es una noticia que ni al caso. De hecho, ya están siguiendo las investigaciones para ver quién sacó ese comunicado, qué mismo, porque muchos medios de comunicación sacaron y la gente se comenzó a volver loca, claro, literal. Acuérdate que decían, hijo de madre, ya no voy a poder viajar a México, los vuelos comerciales. Pero ¿y ahora qué hacemos a la escala? Ajá. Todo eso se decía. Pero esta noticia no fue. Después ya desmentificaron esta noticia. Dijeron que en realidad no había ningún problema con la llegada ni salida de vuelos mexicanos. Así que si ustedes van a ir a la tierra del tequila, de los tacos de Frida Kahlo también, pues pueden hacerlo porque en eso no ha habido ningún problema. Bueno, esos más o menos fueron, el día de hoy hicimos un shampoo entre el meme de la semana y las fake news del sobrino de Reverde para poder pasar rápido, porque yo presiento que va a ser una conversación larga la que vamos a tener en el MMB, Me Muero Ve, acá con nuestros especialistas para poder darle un análisis largo y tendido y necesario a lo que ocurrió entre Ecuador y México. Vamos a pasar ya. Muchas gracias a mi sobrina feminista Melanie Oñate, que nos ha dado acá un poco las últimas noticias fake, que en realidad fueron muy poquitas porque toda la semana se ha ido verificando toda la información al respecto, pero ahora vamos a pasar al MMB. Me muero, vea, Dios mío, Jesús, tía, vamos a hablar de Ecuador y México. Tías de este maravilloso país, bienvenidos ya a Me Muero, vea, Jesús, Dios santo, lo que está pasando con Ecuador y México. No saben lo que está ocurriendo, de ley saben, porque ustedes estaban ahí al tanto de las noticias en la posta, pero hoy es el momento de analizarlo. Tenemos que conversar con los entendidos en el tema, que nos digan qué rayos está pasando, es bueno o malo. ¿Cuáles son las repercusiones de lo que ocurre? Vamos a hacer una recapitulación antes de yo presentarles a mis tres invitados especiales del día de hoy acá al programa de la tía. Y es que hace una semana, tía del Ecuador, entró la policía ecuatoriana a la Embajada de México a llevarse a Jorge Glass, que ahora está en la cárcel de La Roca. Después de eso, hubo un despelote en todo lado. Y creo que voy a presentarles a mis panelistas de hoy para ya ir comentándolo. Está con nosotros Esteban Santos, abogado internacionalista, el doctor Patricio Zuquilanda, ex canciller de la República del Ecuador, y Yair Guadarrama, investigador y periodista mexicano. Aquí estamos completos en el programa de la tía y como les decía, eso fue lo que pasó, un poco del contexto. Ahora finalmente el gobierno de México anunció que ya presentó una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por la incursión policial en su embajada en Quito. Además pide la suspensión del país de Ecuador, obviamente, como miembro de las Naciones Unidas si no se disculpa. Esteban, ¿qué miras de todo esto? Qué gran título, qué gran programa y qué gustazo, mi querido doctor Zuquilanda, siempre honrado. Jaime, por favor, un placer estar aquí. Gracias. Oigan, a ver, la fregamos. Y yo lo he dicho en algunos espacios porque para mí, yo creo que el Ecuador tenía toda la razón. Yo creo que el Ecuador tenía toda la razón en decirle a México, usted no se puede meter en mis asuntos, usted no puede decirle a un presidente fascista, usted no puede decir que ese presidente está ahí porque se dio un magnicidio y usted está violando la Convención de Viena sobre relaciones consulares, sobre el asilo diplomático, perdón, la Convención de Caracas, particularmente el artículo 3, porque no se puede dar un asilo a un condenado por la justicia, punto. Después había toda una discusión. El artículo 4 te dice que finalmente quién es el único que puede dar el asilo es el propio país asilante, en este caso México. Y se entiende la lógica. Si una persona tiene una pelea con su país, ese país no va a ser juez y parte para darle el asilo. Y el artículo 12 también es muy claro al decir que si ese país te da el asilo, te concede, el otro está obligado a entregar el salvoconducto. Bueno, yo he sido el más férreo opositor a que el Ecuador entregue salvoconducto alguno, porque quien violó primero la convención era México y por lo tanto, ¿qué tenía que hacer el Ecuador? Todo menos lo que hizo, porque el Ecuador tenía toda la solvencia moral y jurídica para él, como Ecuador, acceder al multilateralismo, acceder a los foros multilaterales y por último el Ecuador llevar a México a la CIJ. Pero pasó todo lo contrario. Claro. ¿Y qué es todo lo contrario? Que ahora es el Ecuador el que tiene que pedir disculpas, es el Ecuador el que está siendo condenado ante la OEA y creo que lo sacamos, creo que le sacamos barata. ¿En la OEA? Sí, bastante, Creo que doctor. les ¿Usted cree que la sacamos barata en la OEA? No sé, no creo que sacamos barata y siempre hay afectaciones. Ok.
Jair, para después continuar con el doctor Zuquilanda, para que nos dé un poco también, a mí me encantaría preguntarle qué habría hecho usted, pero vamos primero con Jair. ¿Cuáles son las impresiones también desde el lado mexicano de la situación? Pues mira, yo no concuerdo mucho con Esteban. Yo la verdad es que sí me aviento desde los trabajos de investigación, las partes doctorales. No solamente hacemos periodismo, hacemos investigación a nivel internacional. Nosotros, de hecho, hemos hecho el recorrido del ecuatoriano, la ruta de un ecuatoriano hasta la parte migrante, por ejemplo, en Eagle Pass. Sabemos qué país es el que peor los trata. Y tristemente es México, ¿no? O sea, no crean que es tan fácil. Segundo punto que quiero poner como un ejemplo, si en una escuela hay 10 alumnos y de esos 10 alumnos, 9 de esos alumnos están quejando de otro alumno que es buleador y el otro dice que no es buleador, ¿quién está mal? Entonces acá fueron 29 países contra uno. Ahora sí que Ecuador quiso lavarse las manos. Lamentablemente, reitero, yo lo pongo también en un escrito que hice. El punto principal es que México tiene un presidente, como le llaman allá, y él se quejó también, Andrés Manuel, una chachalaca, porque habla de más, habla muchísimo, y es obvio, ustedes ya lo vivieron una sabatina. Nosotros tenemos una mañanera de 2 a 3 horas. Entonces el presidente dice, pues tengo tiempo, es mi sabatina, hago lo que quiero. Pero por otro lado, haciendo un estudio bien básico, el presidente es joven, no tiene experiencia, y no conoce una realidad tampoco local. Entonces creo que ahí a Noboa se le fue un poco de las manos ese comportamiento visceral, el cual también ya lo hemos dicho en muchos estudios. Si así se ha comportado en cuestiones personales, ¿qué pasa con la cuestión cuando ya tienes dinero y poder? Pero Jair, por el otro lado, y también lo que configura la defensa de Ecuador ante los organismos internacionales es que se asiló a una persona que estaba sentenciado por un delito aquí en Ecuador. No sé, si la OEA, tú analizas todo lo que dijeron en la OEA. Y esa era la pregunta, perdón, ¿en qué estás en desacuerdo? Claro. Es que, por ejemplo, ¿qué pasa con la OEA? La OEA, por ejemplo, te lo dice, y todos también estuvieron de acuerdo, todos, hasta los mexicanos decimos, si uno analiza la parte cuantitativa de los comentarios, el presidente la regó en México. Listo. Lo que te está preocupando es, e incluso a mí lo que sí me preocupa es cómo el presidente mexicano pone mucho la narrativa y marca demasiado. Y es un presidente que también genera mucho odio, el cual, les recuerdo, a mí anteayer tuve un percance acá con un ecuatoriano a golpes, me querían golpear. ¿Por qué te golpeó? Pues precisamente por cuestiones de la parte que está viendo, cuestiones diplomáticas, ya hice mi denuncia. Entonces le digo, ¿hasta dónde está llegando? Me explico, porque el presidente, la manera que muestra los videos, se genera una polarización completa. Entonces, ¿en qué estamos de acuerdo? Que claramente cuando la OEA te comenta qué está pasando con la cuestión de asilo. Quien pide, y el que así lo debe saber perfectamente, los países lo pidieron, los representantes políticos lo pidieron porque sabían que iba a pasar en algún momento dado pedir el asilo. Es un derecho. No estamos de acuerdo, lo insisto, no estoy de acuerdo en cuestión general y los análisis que hicimos cuantitativos no están de acuerdo. Claro. Pero ¿qué está pasando? El allanamiento, y puso una palabra clave el presidente en la mañanera, asalto. Si ustedes escucharon la OEA, más de los 29 países decían asalto, 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 asalto. Entonces decimos, espérame. Ya también estás poniendo como un país peligroso a Ecuador, que también Ecuador tiene 43.5 sobre cuestión de seguridad contra 23 de México. Y la población es abismalmente diferente, casi 10 a 11 veces más la población de México. Entonces sí hay que saber muchos datos muy curiosos, que es lo que yo pongo en la mesa. Cuando estamos el contenido de la OEA, pues claro que la OEA lo dice. ¿Y qué es lo que quiere cambiar Ecuador? Pues que se cambien lo de las convenciones, pero lo sabe el canciller, son convenciones viejísimas, que lo primero que dicen es va a tardar mucho. Entonces, sería un presente, claro que estamos de acuerdo que se cambie, que se pongan nuevas reglas en el juego. También nosotros fuimos los primeros que lo postulamos. Llevamos estudiando el caso de la embajada desde que entró Glass ahí al asilo. Claro. Nadie nos hacía caso. O sea, De que fue huésped. claro, pero yo como mexicano les decía, oigan, volteen. Ahora ya está Latinos acá, ya están los medios mexicanos. Porque si te das cuenta, tristemente a veces no se voltea a ver al Ecuador, y el Ecuador tiene mucho que promocionar, pero no hay. Ahorita que fue la primera instancia, pues cortar la Alianza del Pacífico. ¿A quién le convenía? Pues a Ecuador, ¿me explicó? O sea, y pese a que Ecuador produce más petróleo que México, Claro. o sea, hay muchas cuestiones. Y en la parte consular, algo que me encantó que dijo Colombia y que lo comparto es, estamos empezando a tener servidores públicos y diplomáticos de muy bajo nivel. Entonces, eso me encantó, porque creo que tiene razón. No hay una instancia. Ahorita, ¿quién está sufriendo, por ejemplo, en el Ecuador? Pues lo comentábamos hace rato en tras bambalinas, es que lamentablemente no hay un cuidado para el ecuatoriano ahora que está en México, ¿no? Y no lo había desde septiembre, porque no había ya un embajador. Entonces, ¿qué se hacen? Trámites. Entonces, deben de cambiar muchas cosas, y el canciller lo debe saber perfectamente, que la pauta principal es cambiar esos estatutos, ya modernizarlos. Tampoco nos podemos quedar en algo tan viejo. Ok, ex canciller. Qué bueno, A ver, qué bueno. replanteemos esto. En realidad, esta propuesta que hace Ecuador de poder revisar convenios anteriores sobre asilo, un poco sus impresiones también de lo que ocurrió, ¿qué habría hecho usted?
Bueno, mire, primero agradecerle a La Posta y este magnífico programa, y en segundo lugar, estar con estos dos distinguidos profesionales, con el doctor Santos y Yair. Yair es un hombre un académico mexicano y el doctor Santos es conocidísimo aquí en el país por su sabiduría. Y en ese sentido yo creo que es necesario aprovecharles a ellos. Este programa debe ser muy creativo. Es decir, ya todos los ecuatorianos sabemos lo que ha pasado, ¿verdad? Sabemos todos los acontecimientos, lo bueno y lo malo de este gran acontecimiento. Pero yo creo que esta mesa tiene que iniciar un programa inmediato de cooperación con el gobierno de Ecuador y con el gobierno de México para encontrarle soluciones a este problema. Es decir, debemos pasar a una siguiente etapa. Si vamos a seguir en lo mismo, Hablando del problema, este no, ya programa no, no va, no, ¿para qué? ¿verdad? Entonces, la pregunta suya es bien interesante porque usted me dice, ¿qué habría hecho yo, no, en estas circunstancias? La verdad es que cada situación tiene características especiales. Ha habido invasiones, ha habido intervenciones de muchos países en misiones diplomáticas a lo largo de la historia, ¿verdad? Pero todas tienen características específicas, no son iguales. La situación ecuatoriana ha sido absolutamente especial, ¿no? Cuando el doctor Santos decía, y de ahí debemos partir, el doctor Santos decía claramente, a ver, miren, la canciller, la ministra de Gobierno, el presidente de la República advirtieron a la embajada mexicana, le entregaron toda la documentación indicándole que el señor Glass estaba sentenciado. Por lo tanto, no era sujeto de asilo y mucho menos de que se le reciba como huésped. Eso no existe en el derecho internacional. ¿Existe o no? No existe, ese es un chiste. Entonces, si permanece 3 meses en calidad de huésped y recibe toda la información de que no se le podía dar el asilo, realmente aquí está el pecado mortal. Este es el origen del pecado mortal. Claro, no digo que la acción ecuatoriana de entrar a la embajada y tomar al señor Glass está bien hecha, no digo eso. Lo que digo es que hay que ponerse muy creativo. Hubo un pecado de México y hubo un pecado de Ecuador. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Debemos cooperar con los países. Yair lo acaba de decir, una cosa importantísima. Él dice que ya recibió una agresión. Terrible. ¿No? De parte de ciudadanos ecuatorianos por su nacionalidad. Pues bien, entonces, lo primero que debemos hacer es reconstituir la confianza entre los dos países, reconstituir el cariño, la admiración que nosotros tenemos por México. Acuérdense que nosotros estudiamos historia mexicana desde la escuela. Cierto. Y sabemos los grandes héroes que tiene México. Pero yo debo advertir, si México es un país grande, México tiene grandes héroes, también Ecuador tiene grandes héroes. Y si Ecuador le colocamos en la mitad de Europa, es un país grande. Lo que pasa es que estamos metidos entre gigantes, comprende. Entonces se nos ve pequeños, pero los países no se miden por el número de kilómetros que tienen. Su grandeza no está medida por eso. Su grandeza se mide por la calidad de sus ciudadanos, la capacidad profesional y el amor hacia su patria. En consideración a eso, yo quisiera concluir esta reflexión diciendo que vamos a trabajar en esta mesa, en este momento, en cómo aconsejar a los gobiernos para reconstituir la confianza entre nuestras poblaciones y en nuestros gobiernos de nuestros países. Primeras Esa es la primera impresiones cosa. de eso, Esteban. Absolutamente de acuerdo Somos con personas Cecilia. de soluciones del día de hoy. Absolutamente de acuerdo, y creo que, Jair, estamos más de acuerdo de lo que crees. Me uno a las palabras que es inaceptable, es impresentable que Total. hermanos, primos desde toda la vida, ahora de repente porque los gobiernos de turno, los ejecutivos no se llevan, es que los países no nos vamos a llevar de la misma forma, impresentable. No hay excusa para eso, simplemente no hay excusa. Y no hay excusa, digo, para que millones de personas, de la vida de millones de personas, se vaya truncada por un delincuente. Y cuando digo un delincuente, porque muchas personas creen que eso ya es un sesgo. Si usted delinquió, usted cometió un delito y ya tiene sentencia ejecutoriada y condenada, ergo eres un delincuente. Yo no estoy sino solo refiriéndome a ese calificativo. Verás, voy a darte lo que para mí son las respuestas. Déjame solo terminar de aterrizar en esta última parte de la OEA y tal vez veremos hasta dónde llega. Porque es una condena unánime. No, el Ecuador no se puede salvar de eso.
Es unánime, 29-1. Vota en contra del Ecuador y se abstiene El Salvador. ¿Ya? Pero ¿por qué digo que le sacamos barata? Si tú te fijas, y ahí creo yo, un aplauso y una crítica. Ok. El aplauso a la misión ecuatoriana ya. Creo que son profesionales de primer nivel que estaban ahí y se demuestra cuando hay diplomáticos serios con la respuesta que hemos logrado tener de acuerdo a nuestros intereses. La crítica a la canciller. Para mí, y eso me enorgullece estar sentado al lado de un ex canciller. ¿Dónde debió haber estado la canciller en ese momento? ¿Cuándo fue el tema de Angostura? ¿Se dijo o no se dijo de todo Correa con Álvaro Uribe? ¿Y dónde se dijeron? Ellos de frente en un organismo multilateral. Al lado de los presidentes estaban los cancilleres. Nos fumamos la pipa de la paz, costó años volver a restablecer relaciones con Colombia, pero lo primero es que los actores se sentaron. Bueno, hoy día que AMLO y Noboa se sienten, le veo muy difícil. Bueno, pero quien comanda las relaciones exteriores, ¿cómo es que no estaba capitaneando pues la defensa del país? Muy rápido. Tienes una condena del Ecuador, ¿no es cierto? En el recalcando, en los considerandos de la moción de la OEA. Se pone, y te lo digo muy rápido. 1. En los considerandos, los funcionarios diplomáticos están obligados a entregar a la autoridad local competente que lo requiera al acusado o condenado por delito común, refugiado en la misión. Ya te mandan un primer guiño en contra de México. Y básicamente en la resolución, el quinto y el sexto. 5. Te reafirman que sin perjuicio de todos los privilegios e inmunidades, las personas que gocen de estos privilegios deberán respetar las leyes y los reglamentos de Estado receptor. México, usted está obligado a no inmiscuirse en los asuntos internos de otro Estado. Totalmente. Eso no es un guiño en contra de México. Y la última, para darte la palabra. 6. Reafirmar que todos los locales de la misión diplomática deben ser utilizados no pueden ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión. Son 2 guiños muy claros. Pero a ver, México ni siquiera fue. ¿Y por qué no fue? Porque, no me dejes mentir, AMLO ha dicho de todo a la OEA, que no sirve para nada, que es un organismo de los Estados Unidos, que no debería existir. Imperio. Bueno, y entiendo que están siendo consecuentes, Claro. Entonces no envió una misión. ¿Y quién fue? Quienes estaban acólitos con este gobierno de turno fue Colombia, fue Bolivia y fue Honduras. Pero al final, si tú terminas viendo, para mí esa condena tan férrea, si vos tienes al expresidente que sale pidiendo, un expresidente que salga a pedir que le sancione a su propio país, claro. eso es, hay cosas impresentables y esa. Pero bueno, concluyo en 10 segundos con el tema que tú me estás preguntando. ¿Cómo bajas un poco estas hostilidades? México está pidiendo, y el secretario de la OEA pidió, que esto se regrese al estado anterior. Claro. Eso es una locura. Que va a salir de la roca para que vaya a la misión en Quito. Otra vez. Eso no va a pasar. O que le den el salvoconducto para que vaya a México en este momento de tan crispadas las tensiones, le veo imposible. Entonces, en México, no me dejes mentir, en junio hay elecciones. Una cosa será si gana Sheinbaum, que es el continuismo de AMLO, y creo que va a haber una pelea ahí. Pero si gana la oposición, si vuelve a ganar un partido de centro-derecha, creo que puede pasar lo mismo que pasó con la Argentina. Porque una cosa era con la Kirchner y con el señor Fernández, y ahora otra es con Milei. Con Milei, claro. Entonces, si es que gana, me invento acá el socialismo del siglo XXI, yo no tendría dudas que me digan que ahora la UNASUR va a ser el templo a, perdóname, México, y la estatua ahora va a estar ahí de Jorge Glass en vez del señor Kirchner. Estoy llegándote al absurdo, a lo burdo del tema. Pero otra será si es que tú tienes un gobierno, por ejemplo, el continuismo Novoa. ¿Y eso qué quiere decir? Que las hostilidades van a seguir escalando. ¿En qué? En detrimento de todos los que estamos aquí. Porque ¿quién va a pagar esa cuenta de la CIJ? Va a tomar años, pero es una Doménica Vivanco y un Esteban Santos. O sea, los ecuatorianos de Cali. La pagan, ¿no? Jair. De acuerdo en eso. Y ya, sí, no me extralimito más. Mira, es que voy a ir a algo muy clave y voy a castigar bastante al académico porque tristemente, ustedes saben lo que pasó en la fiscalía, los que han sido, ahora sí, la parte principal han sido académicos y han sido los más corruptos, ¿no? La parte de la academia, tristemente, y otra vez lo pone en la mesa, las mañaneras del presidente, que yo ocupaba mucho esa palabra, intelectualismo orgánico, ¿no? Se volvió un intelectualismo orgánico el académico. Entonces, si ustedes analizan mucho también, sí, pero el intelectualismo orgánico a lo que va es lograr que no hay un crecimiento. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que pasa con Esteban, pues me leo todos, ya todo el mundo sabe de memoria cuáles fueron las convenciones, cuáles son los artículos, se van a pelear Caracas, y si aparece la de Uruguay, o se aparece la de Viena, todos. Eso ya lo sabemos perfectamente, porque en la academia te lo aprendes de memoria, lo dictas, y ya. Eso es teoría. O sea, ya eso lo sabemos perfectamente. Ahora en la práctica, ¿qué está pasando? No estamos viendo cuáles van a ser los verdaderos problemas. Lo que pide México es una disculpa.
Puede ser, pero le reitero, si tenemos servidores públicos y lo que yo vuelvo a hacer esa parte, se necesita capacitar la parte diplomática. ¿Qué se le critica a México? Que está poniendo cancilleres o está poniendo embajadores que no están aptos. Quizá la respuesta de Raquel no fue la más óptima. Yo les ofrecí mi servicio sobre la cuestión de comunicación en crisis. Se cierran muchas áreas. En Argentina ya se quejaron también de esa situación, ¿me explico? Entonces, si se hace una cuestión objetiva, no es aprenderse ni tener una receta de lo que son los puntos que remarca cada convención, sino es saber si las van a aplicar o no. Y es lo que creo que ahí, como todos ciudadanos, y me pongo en la mitad, debemos de saber cuáles son las consecuencias. Y a mí no me gustaría que fueran consecuencias para Ecuador, porque todos pagarían y nosotros igual. ¿Me explico? ¿Cuántos mexicanos hay? Dijeron un número de 2.300, hay 1.600, de 1.500 a 1.700 mexicanos. ¿Cuántos de esos están realmente en esa instancia? Nosotros que estamos en los grupos de mexicanos, ni uno fue a apoyar a la cuestión de la embajada. Todos fueron negativos y las palabras eran, es que si tienen una cuestión de atentado contra nosotros, una persecución, entonces ya había una cuestión de temor, ¿me explico? Entonces, regresando a ese punto no va a haber un apoyo desde aquí y ya empieza a haber un precedente en el cual nadie se vaya a ir a cuidar o ir a buscar un asilo a una embajada porque entonces hubo un allanamiento que no se corresponde. Nosotros no estamos hablando de la persona, sino de la cuestión de la intervención. Hasta ahí, cuando yo escuchaba, por eso les digo, si escuchamos bien a los de la OEA, Andrés Manuel logró que Biden cambiara su postura. Y eso es lo que yo les digo, pero hay que preocuparnos por el discurso de Andrés Manuel. Ya se va a salir, viene el 2 de junio. Pero ¿qué está pasando ahora? ¿Qué logró esto este Obrador? Que ya está pidiendo persona no grata casi a Mónica, que también es de descendencia mexicana. ¿Me explico? Vean hasta dónde se están metiendo las situaciones. La derecha de México pide disculpas por la intervención de Andrés Manuel. Y los de acá también piden disculpas a México. Entonces, la polarización ya se volvió una cuestión política. Y esa cuestión política la está bajando a donde es el pasto, donde siempre decimos que los ciudadanos somos el pasto, los elefantes están peleando. Es una frase que siempre me acuerdo de una persona que quiero mucho. Entonces, realmente digo, no estamos poniendo las cosas sobre la mesa. Y hasta que no veamos las consecuencias yo pongo las dos partes. A mí lo único que me entristece, porque yo lo viví, porque lo hemos estudiado, es ¿dónde va a estar el cuidado del ecuatoriano? Hay muchísimo migrante, y es precisamente porque tampoco encuentra aquí un solvento económico, ni un trabajo, ni una instancia. Y cuando a nosotros nos tocó ver a personas cómo se embalaban el dinero, cómo caminaban, uno no puede ayudarle a un migrante a decirle, oye, te llevo en el carro, porque también conlleva un delito. Entonces es impresionante, nosotros lo vivimos en cuestión de un estudio que hicimos sobre los periodistas del Ecuador y México, y tristemente, cuando ya lo vemos que estamos en el campo, es otra realidad. O sea, apoyas porque te nace la parte humana. Y aquí donde debemos de poner esa parte con Esteban, el canciller, es saber qué podemos poner en las instituciones para que tengamos buenos diplomáticos, qué se puede hacer en las nuevas teorías y que no se quede así, como dicen, me quedó mucho acá, en palabras muertas, ¿no? Porque tenemos muchas cuestiones. Pongamos las cosas sobre la mesa. Mira, es bien importante escuchar a un mexicano en esta mesa, porque entonces eso significa que tenemos la obligación de interrumpir el deseo mexicano de que haya un agravamiento de esta situación. Amén. ¿Verdad? Entonces ese sería el segundo gran objetivo nuestro en este momento. Con mucha habilidad debemos nosotros reducir la beligerancia del gobierno mexicano, porque ¿qué dice la canciller? La canciller mexicana, que yo le conozco a ella, yo soy cepalino como ella, ella viene de la CEPAL, yo también. Mire, ella dice, inmediatamente Ecuador tiene que pedir disculpas públicas de este hecho mundiales, que se entere todo el mundo. De lo contrario, Ecuador se va a ir expulsado de las Naciones Unidas. Entonces la gran pregunta mía es, con la experiencia que yo tengo, yo soy bien experimentado en estas materias, a ver, ¿se ha expulsado a Israel o se ha expulsado a Palestina de sus deseos? No ha habido. No ha habido, y frente a miles de muertos. Yo estuve en la ONU en Ginebra, ¿no? ¿Se ha expulsado a Rusia de las Naciones Unidas? No, es muy difícil. Solamente Donald Trump huyó y se fue. Entonces, a mí me parece que la señora Bárcena, que yo conozco, que es una gran profesional en el lado económico, financiero, ¿no? Pero parece que también falla de la manera más increíble. ¿Cómo va a pedir la expulsión de Ecuador por una cosa de este tamaño? Primero que no se va a conceder eso, es decir, esa es una idea absurda. Entonces, pongamos las cosas sobre la mesa. Mira, el presidente ecuatoriano, Noboa,
él tiene una hoja de ruta perfectamente establecida. Él ha dicho con toda claridad, voy a combatir la corrupción. Primera cosa, voy a combatir el delito y evitar la violencia y voy a lograr la seguridad para los ecuatorianos. Ha dicho claramente, voy a impedir la impunidad. Y cuarto, ha dicho, voy a generar trabajo y riqueza para los ecuatorianos. Esa es la hoja de ruta del presidente. Por lo tanto, en el momento que se presente esta coyuntura, él rompería uno de sus objetivos fundamentales en el momento que no toma una decisión cuando le informan a él de que el señor Glass estaba a punto de escaparse, porque esa es una realidad. Mira, acabo de escuchar hoy por la mañana una declaración del señor presidente mexicano, que dice con claridad, usted va a extraer, va a sacar a Glass de Ecuador. Le dice, sí. ¿Y por qué le va a sacar? Porque él me lo está pidiendo. Lo dice. Le he escuchado. Porque pone la primera línea como entonces, mira, apoyar el asilo, ¿no? Claro. Entre comillas. Entonces, yo lo que pido a ustedes es que si ponemos las cosas en la mesa, le digamos primero a la canciller, le respondamos desde esta mesa, digamos, mira, la señora canciller ecuatoriana es una mujer tranquila, es una profesional tranquila, serena, que ya hemos visto que ella actúa con mucha, yo diría, reflexión. Esta canciller le responde a la canciller mexicana, debe responderle, debería, o en esta mesa podemos decirle a la canciller mexicana, de acuerdo, nosotros podemos pedir disculpas por haber ingresado a la embajada, pero paralelamente recibamos disculpas del gobierno mexicano y del presidente por varias cosas, espérate Jair, varias cosas, porque tienes muchas ganas de hablar. Mira, la primera cosa, que pidan disculpas por haberle intentado dar el asilo a un, como dice el doctor Santos, a un delincuente. Delincuente no como insulto, sino porque ha cometido un delito, nada más. Pero lo malo es que lo pasaron a víctima. Eso es ahí donde digo que esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Está bien, pero mira, es que este antecedente con México ya es una cosa que nos viene picando hace mucho tiempo. En el tiempo del presidente Moreno, que no es de mi agrado, ¿no? En ese momento México se opuso a la celebración del Tratado de Comercio Bilateral que impide el ingreso de Ecuador al Tratado de la Alianza del Pacífico. Así. Primera cosa, gravísima. Yo sé para nosotros es por qué gravísima. fue. Después nos imponen una visa de una manera agresiva a los ecuatorianos. O sea, miles de ecuatorianos están yéndose, arriesgando su vida porque México les cortó la posibilidad de una visa. Eso es absurdo. ¿Pero fue el único país que se la pidió? ¿Fue el único país que le pidió la visa? Obviamente, estamos hablando de México. Ahora, si queremos... Pero la pregunta es, ¿en ese año le pidió la visa solamente al Ecuador? No. Se lo pidió a 3 más. No, es que les digo, hay que entenderme la cosa porque yo lo veo mal en el sentido de pedir el visado, me queda perfectamente claro, pero lo he dicho claramente, México tiene una postura geográfica y geopolíticamente muy importante, aunque no quisiera, ¿no? Eso es, ahora sí, si me pongo neutral, le tocó estar ahí, ¿no? En la parte intermedia. Y claro que lo van a presionar para frenar la parte de inmigración. Pero para que quede claro, no es que le haya pedido solamente el visado al Ecuador. Bueno, acepto la cosa, para no quedarnos... Pero ¿y a quién pidió? Ojo, porque Pidió a Brasil. Pero espérate, hay Estados Unidos que está atrás. ¿Y por qué digo esto? Porque, oye, nos rasgamos las vestiduras de no injerencia en asuntos internos. Pero cuando ha querido el señor y se ha metido con todo... Pero, vean, y perdonen que ahorita ya me meto cuchara y digo, estoy de acuerdo en que hay que tratar de bajar las hostilidades. Totalmente. ¿Ya? Sí. Porque a nadie le interesa estar peleado. Pero, por ejemplo, en Ecuador, ¿por qué no peleó como lo que pasó ahorita en Perú? Perú quiso ponerse al tú por tú para pedir el visado, porque México le pidió, empezó a pedir el visado a Perú y quiso aplicar la misma moneda. Al otro día, el día 10 de abril, dijo, no, muchas gracias, la gente de turismo vino a quejarse. Yo creo que el ecuatoriano acá, si la pauta principal desde el presidente pasado hasta ahorita con Novoa, si quieren apoyar la parte turística, necesitará cambiar eso. Permíteme darte una respuesta porque creo. Y te digo, y celebro mucho justamente estar con un hermano mexicano que pueda llevarse esta lógica de qué pasa en el Ecuador. A mí en lo personal me encantaría, no saben cuánto me encantaría venir a un debate y dejar de hablar de correísmo, anticorreísmo. Total. Pero mi país todavía sigue en esa dicotomía. O estás conmigo o estás en contra. ¿Ya? Entonces ha sido una época que ha marcado un antes y un después en el Pero Ecuador. ¿estás seguro de eso? Porque Comunicalices acaba de que ya parece que dejamos en el pasado este debate
debate de correístas anticorreístas. Quiero darte la razón, Ok. porque yo veo que hay una revolución ciudadana que sigue siendo la principal fuerza opositora en el Ecuador, que se está desgranando, que Ajá, están peleando a la totalmente. interna, que están hechos pedazos, que ya no tiene interlocutores. Que no deja de ser una piedra en el zapato en el sentido de que los ecuatorianos volvemos otra vez, esto es un juego de suma cero. O estás con este presidente o estás no. en Ok, contra. sí. Entonces, y déjame llegar muy rápido a esto, porque yo creo que tenía una semana rock and rollera, la verdad. Y ustedes los periodistas... están Desde el viernes que le desperté al doctor Santos a las 10:30 de la Vos fuiste. noche, porque yo estaba afuera de la embajada mexicana, no para. Me cogiste indignado y después de esa indignación no podía creer lo que estaba pasando. Yo pensé que cuando me llamó la Dome yo dije, esto es un blooper, esto es un meme. No es cierto, porque en serio decía, oye, es que hay cosas que no se hacen y meterte en una embajada, eso no va a pasar, Dome, no es verdad. Totalmente. Y empiezas a ver el en vivo y dices, Dios mío, ¿ya? Y claro, cambió todo esto. Entonces, ¿a dónde querías llegar con esto? Verás, hace una semana yo recibí, y aquí sí es un tema privado mío, ¿no? Pero yo recibí el mejor piropo de mi vida, porque este señor, el expresidente, me insultó en redes sociales. Entonces, para mí, eso fue, o sea, no tienes idea, yo recibí ese piropo, pero yo estaba Santos. Entonces, oiga, gracias por su asistencia, gracias por sintonizar, lo que vos quieras. Emito mi columna en Vistazo y critico fuertemente lo que acaba de pasar. Y paso a ser izquierdoso, borrego, ni sé qué, y con todos los epítetos que te puedas imaginar. Es lo mismo ¿Ya? para México, sí. Entonces, claro, vos ves Contestas que la izquierda, te tía ataca. del WhatsApp que tiene, Claro. pero ¿cómo mijito está diciendo que se está yendo en contra del presidente? Vaya, en serio, tienes que apoyarle. ¿Cómo tú, que puedes estar hablando, no estás a favor de esto? Y aquí, perdóname, yo creo que los profesionales, los académicos, sí nos debemos a dos palabras: nuestra honestidad académica, nuestra honestidad intelectual. Si no tenemos eso, yo entiendo que me puedes decir, oiga, pero es que estas convenciones y de aquí en años y de qué nos sirve. Si vos no crees que un país tiene que cumplir las leyes en el pacta sunt servanda, ya no eres una democracia. Ya eres un autoritarismo. Entonces, no porque te cae bien AMLO o te cae mal AMLO o el bien el Novoa o X, o defiendes un principio o no lo defiendes, porque si no eres un charlatán más que está un poco pidiendo las migajas de los que te pueda dar el poder. Entonces, yo Esteban Santos, yo quiero que le vaya bien al presidente. Yo quiero que triunfe, yo quiero que le vaya bien en su consulta, yo. Pero para eso creo que justamente tiene que tener ese círculo pequeño que le sepa decir no, que le sepa decir, A ver, oiga, pero pasemos a la cosa creativa, que es lo que De acuerdo, nos de acuerdo, de acuerdo. También, ajá. Mira, terminemos con esto, terminemos con la cosa esta de la agresión mexicana que nosotros, el país, el pueblo ecuatoriano recibió. Esto de la visa fue muy desagradable para los ecuatorianos, porque los ecuatorianos, la segunda canción que cantan en su vida son las canciones mexicanas. Primero las ecuatorianas, después las mexicanas. O sea, para que veas el nivel de Hay relacionamiento una sentimental alienación. que tenemos con ese Alienación. país. Ok. Entonces eso impactó a nivel popular. Segundo, comienzan a darles refugio y visas y asilo a una serie de condenados. Más de 10. O sea, Glass no es el primero. Claro, No, ¿no? más de 10 son. Se Ya son como refugian. 18. Exacto. 12. Entonces, vamos. Sí. Luego después le dan el refugio a Glass. Y finalmente, para liquidar este tema, el presidente López se refiere de una manera sesgada, medio extraña, rarísima, a la muerte de un gran ecuatoriano, Fernando Villavicencio, que fue asesinado de la manera más vil, ¿no? Y sugiere que la muerte el asesinato de él se hizo con la intencionalidad de que gane No va. la oposición. Por eso ahorita estamos pidiendo en el INE que Fíjate, se entonces, corten las. terminemos las con mañaneras. eso, para que tú sepas el dolor que los ecuatorianos tenemos. Este es un pueblo tan grande como el mexicano. Los héroes Morelos, Hidalgo, todo lo que ustedes tienen, también se comparan acá con héroes como Eugenio Espejo. Bueno, hay maravillosos tipos aquí en Ecuador. Entonces, y vámonos a la parte que dice el doctor Santos, porque hay que agarrar estas ideas para que no se queden en el aire, porque yo le he escuchado a usted muchas veces que dice ideas, pero nadie desarrolla sus ideas. Entonces hay que desarrollar la Aprovechemos y idea hagámoslo. El intelectualismo orgánico que y se critica. ejecutar la idea. Mire, cuando nosotros hablamos de que la Convención de Viena, que la cosa de 1954-61, el asilo, han pasado más de 60 años, mi querido doctor. acuerdo. Es decir, usted ni siquiera nacía De acuerdo. cuando eso ocurría. Claro. ¿No? Yo era un bebé cuando eso ocurría. De acuerdo. Pues ya se Fíjese, ¿y qué evolución ha habido del Ninguna. derecho internacional? Ninguna. Yo Hemos lo digo. quedado estáticos, porque así como la inviolabilidad fue garantizada por una serie de personas para que no le toquen a la embajada, así también hay nuevas demandas de la comunidad internacional Para mejoras así. para mejorar, porque el delito, la droga,
¿no? La trata de blancas, del contrabando, la miseria, la corrupción, toda la violencia, es un fenómeno de ahora, de hace 10, 15, 20 años en la humanidad. Entonces, también necesitamos que el derecho internacional, igual que la medicina, avance a toda velocidad. Pero resulta que, ahí yo estoy de acuerdo con Jair, los académicos, los jurisconsultos, la gente tiene una necesidad de estancarse, se estancan y vamos, Es que se vuelve un ustedes me conformismo dirían a mí, estar por ahí. ejemplo, usted es el más viejo de este equipo en este momento y sin embargo usted está proponiendo que haya reformas inmediatas. ¿Por qué yo no defiendo estas normas internacionales? Porque son caducas. Porque ya no obedecen a la necesidad de las comunidades mundiales, no ecuatorianas ni mexicanas, mundiales. Por eso es que en este momento el mundo tiene tercera y cuarta posición. La izquierda y la derecha han fracasado y ahora la tercera, cuarta posición está entrando con una fuerza increíble, justamente por esto, porque no hay respuesta a las necesidades. Pero déjame dejarlo muy claro. Oye, no puedo estar más de acuerdo en que hay que actualizarlo. No puedo estar más de acuerdo en que eso se hace en una mesa conversando. Si ustedes me dicen que, oiga, pero yo prefiero, no me quiero ir en contra de estos académicos que solo hablan, yo prefiero que me tildes lo que vos quieras a que un presidente crea que está bien violar la ley, ¿ya? Y si ustedes me dicen que a 2024 el principio de inviolabilidad debería quitarse, yo les digo abiertamente que no estoy de acuerdo. Porque en el mundo hay zonas de guerra, porque en el mundo necesita, el concierto internacional se basa en un principio. Oiga, no pensamos igual. Oiga, vamos a tener problemas. Y no quiero entrar en guerras. Por eso, ¿cómo resuelven los estados democráticos, pensantes? Yo te doy una respuesta clara. Entonces, una respuesta pero clara. te lo digo bien claro, para dejarlo sobre la mesa. Conversemos, A ver, actualicemos, ¿cómo? absolutamente. Vamos un Violemos paso. las Déjame dejar la convenciones, pregunta. pero violemos las convenciones. No, pero déjame hacerte una pregunta, una pregunta clara. Pero una pregunta clara. Mala palabra, Una pregunta clara para los dos. Por eso digo que el diplomático ha perdido mucho valor también. Y claro que se defiende mucho a Canseco por la postura que tuvo. Y en México hay puntos que no lo defienden, hay puntos que sí. Pero la pregunta clave está: venía una consulta popular para el Ecuador. ¿Cierto o no? Claro. Y esto, 11 preguntitas. ¿Cierto o no? ¿Cuál es lo molesto de las preguntas que yo veo en el Ecuador? Porque también nos toca hacer acá una elección. Es que la gente se va por el efecto dominó. O sí, o no, o no. Nadie se sienta, como yo le digo a mis alumnos, te debes de sentar a ver la pregunta, sí, no. Eso ¿Ven? no pasa. Por eso te digo. ¿Y de quién es el trabajo? Del profesor. El profesor debe enseñar al alumno a saber elegir. Estamos de acuerdo los dos. Entonces, ya estamos de acuerdo. entonces, por eso te digo, la capacidad es de, a ver, alumnos, si tienes un país Piensen. donde... No. Tienes un país que lamentablemente la academia, porque me ha tocado vivir en la academia, es extremadamente politizada. O sea, aquí en el Ecuador tiene una academia muy politizada. ¿A qué voy estos puntos? Tú le enseñas al alumno cómo votar con sus 11 preguntas y había una importantísima. Les va a dar la respuesta y esta es la pregunta, se la van a llevar a casa. Si nosotros teníamos un caso con un personaje que se llama Cerón, que el presidente de nosotros está hablando que quiere que también lo extraditen, ¿y en dónde está ese personaje? En Israel. ¿A quién tienen ustedes en Israel ahorita que pudo haber hecho ese trabajo? Claro. La vicepresidenta pudo haber, por eso les digo, no se conoce, nada más van y dicen, no, a mí me encanta, yo desayuno como y ceno política porque a mí me encanta, o sea, yo sí la disfruto, entonces... Acá, yo quiero, antes de que pases a este punto que vas a tratar, Vamos construyendo igual, ¿no? quisiera Ok. yo decirle al doctor Santos, Por favor. yo no estoy a favor de que se violen las normas del derecho internacional. Esto Esto es quede lo bien que claro. todo el mundo dice. Lo que yo deseo es que se compatibilicen, que se modernicen. Por ejemplo, en Para esto del asilo, no podemos, porque vea, vamos al gran argumento de abogado. Ahorita voy a reaccionar como abogado. Si nosotros le damos la razón a México solamente, y la comunidad mundial le da la razón a México solamente de la inviolabilidad de la misión, eso significa que dejamos a un lado lo otro. De acuerdo. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, si viene un gobierno cualquiera, en cualquier país del mundo, y comienza a utilizar sus embajadas como refugio de delincuentes De o acuerdo. de miserables? Entonces, debemos crear normas novedosas, modernas, contemporáneas, ¿no? Que regulemos este tipo de situaciones. Aguántate un segundo porque Pero bueno, respondo ahí mismo. A ver. vamos. Oye, la Convención de Caracas del 54. No nacía yo, no nacía mi papá. Ok.
Esa misma convención fue la que quiso usar otro expresidente, el señor Alan García, el mismo que estuvo también acusado y sentenciado por corrupción. Así es. No logró salirse de Perú y se metió a otra embajada con misas de izquierda, porque es. dijo, yo soy de izquierda, usted me tiene que ayudar, porque somos coidearios. ¿Y qué le dijo Tabaré Vázquez? No le recibieron. ¿Con cargo a qué, señor? Esto es Claro. delincuencia común. Tienes que modernizar la convención o tienes que elegir a no delincuentes. Entonces, ¿por qué digo cuidado con esto? Porque el rato que vos abres la caja, la espada de Damocles que le caiga a una caja de Pandora en la que dice si hay una excepción, el mundo lo ha dicho muy claro, no puede haber excepción al principio de inviolabilidad, porque el momento que tú me pones una excepción, ¿quién es el que te dice quién es la excepción? Las potencias, A ver, el que pero tiene más dinero. estamos hablando, sí, estoy de acuerdo en esto de que no puede haber excepciones a la inviolabilidad, De acuerdo. pero sí a la calificación de quien puede ingresar al como actuar. Pero, asilado. estamos de acuerdo en que no pueden entrar ¿Se delincuentes. da cuenta? Exacto. Ya, ¿quién puede estar de acuerdo? Eso no se ha Pero, dicho pero es que todavía. se volteó lo que les digo. Por ejemplo, si ustedes ven la narrativa de México, que se quedó, les digo, la parte de la palabra asaltar, ¿cuántas personas, tú lo sabes perfectamente, cuántas personas puede haber en la embajada? ¿5 o 6? Sí, no más. Contra un grupo de 200 personas que se están metiendo. Por eso creo que se vio mal y bueno, eso es algo fijo ya, pero vuelvo a ese punto, lo que les decía, ¿cómo lo podemos resolver muy claro? Dejen que se haga lo de Glass, va. Pero entonces que las personas diplomáticas capacitadas, abogados, todos los que tengan que estar ahí, digan, a ver, Andrés ¿Se Manuel. haga qué, perdón? O sea, Andrés Manuel, tú me estás exigiendo que te mande a Glass, que esté allá, bla, bla. Pero tú también por el otro lado en Israel estás pidiendo que te manden a alguien. ¿Dónde está esa cuestión? Entonces, el que hubiera violado primero esa instancia hubiera sido obviamente México. Y ahí se hubiera tenido de ganar Ecuador Así muy es. fácil. Entonces, por eso les digo, era la cuestión, vuelvo a lo mismo, de tener personajes capacitados, y Colombia, lo vuelvo y lo reiteraré muchas veces, lo dijo perfectamente bien. Si no volvemos a la capacitación diplomática, a la capacitación de tener buenos politólogos o buenas instancias de ciencias políticas para hacerlo, no está pasando. En este Pero caso... es que sí estamos de acuerdo. ¿Y cómo Pero- les capacito de los mejores? Tienes que ir y tienes que darles educación. Pero, a ver, yo critico mucho. A ver, ahora de quién es el problema. Yo pongo 3 factores. ¿De quién es el problema? ¿El asesor, el político o el ciudadano? ¿Me explico? O sea, ya tenemos un error de que el asesor empieza a asesorar a cualquiera con tal de ganar una campaña. Pero no nos damos cuenta que a veces detrás de, a mí me ha tocado que yo sí renuncio a ciertas asesorías por cómo vienen ya los personajes. Por tu honestidad Ya dices, uy, ya no, ya no. Bueno, por tu No, el intelectualismo es otra cosa, pero la cuestión deontológica es otra. ¿Me explico? O sea, porque si tú dices, si yo quiero trabajar con moral y ética, pues hay alguien que le interesa el dinero. Bueno, la misión... No, Vamos, No, vamos concluyendo que llevamos 38 minutos. Y Conclusiones. Doménica es la que menos ha Concluye. hablado. Conclusiones. Concluye. Yo estoy aquí viéndoles a todos ustedes. Eres No, no, bueno, resolver. yo concluyo. Mira, finalmente quiero proponerles a ustedes que examinemos la necesidad imperiosa que tenemos de comunicar a la población con transparencia, con nitidez, cómo va este proceso de mejoramiento de las relaciones entre los dos países. ¿De acuerdo? No, porque el momento que escondemos las cosas, la información, que no le digo, que es secreto, que no es nada secreto. Aquí ha habido un problema y en ese problema lo solucionamos a la luz de la nitidez, de la blancura que debe existir entre las relaciones de los dos países. Entonces, la comunicación es inmediata y tenemos que hacer procesos en Ecuador, ¿no? Armar un buen equipo, defendernos. Yo quisiera no defendernos en la Corte Internacional. No debemos llegar allá. Eso es lo que quiero decir. No debemos llegar allá. Yo creo que hay que bloquear, hay que conversar en todas las Pero instancias. sí le ve posible que eso pueda Sí, pasar. sí. Mire, un caso pecuniario políticos, diplomáticos, deportistas, religiosos, todo mundo debe conversar con México para abrir la puerta de un diálogo, de una conversación y arreglar esta cosa antes de que esta situación llegue a la Corte Internacional. Porque dos países que se aman no pueden estar en esto, pues. Sinceramente, Te ese doy es yo mi mi mensaje. conclusión. Conclusión. 1. Los problemas de democracia se resuelven con más democracia, para mí. 2. Los países hermanos no puedo estar más de acuerdo. Los países hermanos tienen que trabajar para solucionar cualquier impasse. Lo último que debe ser es llegar a la violencia, llegar a la agresión o llegar a estas instancias internacionales que no le sirvan a ninguno de los dos. Tercero, yo creo que hay que dejar muy claro que las instituciones son las que prevalecen, los gobiernos son los que pasan. Y Muy por bien. eso es que voy tan en serio con el tema de los principios que queremos dejarlo. Entonces,
Si es que México está en este momento luchando por la inviolabilidad de una sede diplomática, yo estoy absolutamente de acuerdo. E invito también a México, a los mexicanos, que entiendan que si bien los ecuatorianos les damos la razón en eso, ustedes tienen que reflexionar sobre a quién están tratando de proteger. Si es que es a un perseguido político o si es que es un delincuente. Y si es que vale que todo el servicio exterior ecuatoriano, que es la misma pregunta al Ecuador, se meta detrás de una persona que ha sido sentenciada por corrupción. Dicho eso, hay que trabajar en pos de que justamente crear puentes y no dinamitarlos. Y para eso, la fórmula es, mi querida Dome, no solo agradecerte, que para mí son más espacios como estos, y ver cómo los positivos que nos unen son mucho mayores que esa una persona. Y yo estoy absolutamente de acuerdo y convencido que actos como el que tú nos dices, que alguien porque yo, por mi nacionalidad, venga y me agreda, oye, llámame y nos vamos los dos juntos, porque eso para mí es una línea roja impresentable, de lado y lado. Entonces, mi mensaje final: los problemas de democracia se solucionan con más democracia, y por eso creo y concluyo diciéndoles que hoy más que nunca necesitamos que la sensatez prime a cualquier discurso populista que lo único que tenga es esta finalidad en el Ecuador a fin de mes o en México en junio. Por eso es que las instituciones prevalecen, y para eso quienes estamos enterados del tema, quienes creemos en una democracia, estamos obligados a mantener, y sí te lo digo así, nuestra honestidad en estos principios. Oye, hay una cosa que nos estamos olvidando. Dígame. Mira, Ecuador, estoy absolutamente seguro que va a iniciar un proceso para ver qué daños hemos cometido dentro de la embajada. ¿Qué afectaciones tenemos con los funcionarios que estuvieron en esa embajada? Ecuador no va a tener ningún problema en solucionar eso de la mejor manera. Más aún, yo tengo la impresión de que de aquí se debe mandar una misión, una persona, una personalidad ecuatoriana para que vaya y presente los respetos a esos funcionarios que fueron en un momento determinado ofendidos, según dice México. Porque ese es el espíritu ecuatoriano, ese es el espíritu de grandeza que tenemos en este país. Claro. Totalmente, Jair. Bueno, yo para concluir, lo que digo, creo que la palabra clave que se está perdiendo es la solidaridad. O sea, eso creo que es lo que las dos naciones lo están perdiendo cuando se habla de política. Yo nunca hablo de nosotros, sí procuro separar ese diálogo de nosotros, ¿no? O sea, es lo que ellos decidan por razones diplomáticas. Cuando me toque hacerlo, hablaré por general. Entonces, ¿qué es lo que sí se debe defender? Pues creo que lo que está molesto en México con lo que pasó con Canseco fue que lo apuntan con pistola. Y digo, si sacan más videos, pues eso va a generar una cuestión de odio. Lamentablemente sabemos que la mañanera ha sido así, pero por otro lado también acá se polarizó. Entonces, lo que yo sí quiero dejar claramente, y lo que dije afuera de la embajada, fui el único mexicano que estaba ahí afuera, fui el único que fue a hablar, que fue a hacer los estudios, a ver cómo estaba la situación, cómo se gritaban, de hecho entre ecuatorianos había un grupo y los que pasaban se gritaban, se ofendían. Yo le pedí directamente también a la Secretaría que me diera una oportunidad de también trabajar la parte de embajada aquí, si en algún momento hay una oportunidad de poder colaborar ahí. Conozco la realidad del Ecuador porque llevo 5 años y debería haber una participación ciudadana. Hay algo que ustedes tienen, algo muy importante aquí en sus grupos de mesas. Hay un espacio, hay una silla para un ciudadano. En México no está así. Son grupos más de Coparmex o grupos de las empresas. Debería haber una participación ciudadana de un ecuatoriano que ya lleva demasiado tiempo, con cierta capacidad o que tenga ese conocimiento para poder participar. Porque entonces es cuando nos podemos sentar en la mesa y decir, bueno, concuerdo, no concuerdo, estamos de acuerdo. Hay un debate donde no está ganando nadie, donde se están poniendo las cosas, porque a veces estamos acostumbrados a que estoy debatiendo, pero quiero ganar. Aquí les decimos de frente, nadie quiere ganar. Lo que queremos es que si hay una solución, las soluciones deben de tener ya personas preparadas, número uno, personas que tomen decisiones muy, muy elocuentes. Y número 3, que lo habrá visto más el canciller, las relaciones internacionales deben de poner un orden, porque si no lo ponen, este caos va a ser otros 200 años, ya no vamos a estar acá, y la misma situación con los estatutos son los mismos. Y esos estatutos, a ti que también te gusta la política, Esteban, tú debes saber que la mayoría de los estatutos de los partidos, la mayoría son excelentes, son muy buenos los estatutos, pero en la práctica son muy malos. Entonces, ¿qué les digo a los muchachos, a esos jóvenes que están estudiando? Claramente sencillo, punto. Cuando estudien, cuando tengan un profesor como Esteban, un canciller, pregúntenle cómo se debe de votar, por qué, o sea, cuál es la estructura de las preguntas, si la cuestión de los de trabajo va a ser un exceso o no, si nos vamos a apoyar para la extradición o no, porque ahí nos da oportunidad, a ver si, ahí hubiera dicho, no, me lo pidió el pueblo, ahora sí, y como el pueblo me lo pidió, le exijo. Entonces, así de sencillo era, y las 11 preguntas era la respuesta a la solución de este conflicto diplomático. Con eso me quedo. Comenzamos este programa, tía.
enojada, yo comencé enojada por la situación que pasaba entre Ecuador y México, y nos vamos con el ambiente ya más en paz, brindando soluciones, viendo un poco el panorama, qué es lo que puede pasar, qué es lo que se puede aportar. Aquí conmigo estuvo el ex canciller Patricio Zuquilanda, Esteban Santos y también Jair Guadarrama, para poder analizar la situación. Les agradezco mucho por ser parte de este foro. Ustedes también, tías del país, si es que quieren saber cómo votar, tienen que seguir las redes sociales de La Posta, porque ahí estamos día a día revisando cada una de las preguntas de la consulta popular, porque es importante no verlo en su generalidad, sino vamos una por una explicándoles, y eso ya lo hacemos acá en La Posta. Vamos a pasar a nuestro meme motivacional, después ya de despedir a toda la gente que está por acá. Mi sobrino aquí me dice, ya tenemos el meme motivacional después del MMB. No es lo que usted cree que está pensando, tía, por Dios. Me muero, vea el foro aquí que tuvimos con personas de altísimo nivel. El ex canciller, el abogado internacionalista y un periodista mexicano. Más completo solamente lo tienes aquí en el programa de la tía. Vamos a proceder a leer. Que un expresidente salga a decir que le sancionen a su país, hay cosas impresentables, y esa. Dice Esteban Santos, abogado internacionalista sobre el conflicto Ecuador-México. Hay cosas impresentables, otras cosas más que uno le puede pasar sin darse cuenta, y esas. Hay cosas impresentables y esas. Pero también les tengo que contar que, bueno, si es que ustedes quieren tener más información sobre lo que pasa entre Ecuador y México, sigan las redes sociales de La Posta. Hasta aquí llegamos con el programa de la tía. Dejen aquí en los comentarios qué opinan al respecto, cuáles son las soluciones que ustedes también ven de la mesa que nosotros conversamos, ven factibles, cómo vamos viendo, qué creen ustedes. Eso sí, vea, no pequen así de ridículos para estar ahí odiando al hermano mexicano, al primo mexicano. No, son nuestros panas. El hecho de que se peleen los presidentes no quiere decir que nosotros tengamos líos con la people de México. Amamos los tacos, amamos de a Luis Miguel, el tequila, que Dios salve al tequila. ¿Cómo vamos a estar peleando con la gente? Así que ya saben, la tía Farrera por acá les dice que se porten bien, que vean también, dejen sus comentarios en el programa de la tía. Aquí también estuvimos con la sobrina de esta semana del programa de la tía, y la próxima semana ya probablemente esté aquí el tío Lucho, así que ahí le mandan mis saludos, le dicen que la tía Farrera le deja unas copitas por ahí para que se pueda amenizar aquí en el programa de la tía, y conmigo nos vemos en otra ocasión.